Muy buenas tardes, queridos oyentes. El día de hoy va a estar muy interesante, no se pueden perder ni un segundo. Vamos a estar hablando de políticas educativas en América Latina y el Caribe. Estaremos acompañadas por profesionales, Cindy Paola Munevar, Natalia Martínez y quien les habla, Diana Rodríguez. Bueno, pues para dar inicio ahora hablaremos de esos aspectos que tienen en común las políticas públicas de Colombia y las de otros países de América Latina. Bueno, el aspecto que tienen en común principalmente es que se centran en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Ese aprendizaje basado en un enfoque intensivo. En el segundo aspecto tenemos la gestión escolar, la cual se hace más sólida, está en el desarrollo de competencias, enseñanza y gestión escolar y deben ser vistas como un continuo que acaban todas las etapas de la carrera de los profesores, desde la educación inicial hasta cuando se jubilan. Partiendo de un importante punto, es hacer caer en cuenta que el buen profesor no se mide por el título. Otro aspecto en común es la mejoría de las escuelas para que los niños y niñas tengan oportunidades de aprendizaje de igualdad. Quiere decir que el acceso a la educación para los niños menos favorecidos, digamos que tengan ese alcance. De esta manera, pues cierran brechas y dan la oportunidad de manera equitativa a todos los niños y niñas de que accedan a ese aprendizaje. Ahora hablaremos del impacto que ha tenido el neoliberalismo en los modelos educativos. Las políticas neoliberales en educación han logrado extender la cobertura del nivel básico, pero no han mejorado la calidad de la educación. El neoliberalismo está enfocado en mejorar la eficiencia de la educación, pero no la cobertura equitativa. Esta no mejora e incluso ha empeorado. Es allí cuando se dice que en diversos países la educación es vista como un negocio y no como un derecho fundamental de cada persona. Pasa a ser un lujo que no todos se pueden dar, solo aquellos que tengan económicamente cómo acceder a esta, sin tener en cuenta los lugares de recursos bajos que quedan de lado, sin poder acceder a una educación continua y de calidad. Hola, ¿qué tal? Teniendo en cuenta la pregunta sobre la diferencia que hay entre los modelos educativos de los países que han acogido las políticas neoliberales y los que no lo han hecho, podría decir que la globalización es como un fenómeno económico, político y cultural que se da en la segunda mitad del siglo XX, que trajo como consecuencia la imposición de los países latinoamericanos en relación a las reformas económicas y políticas de corte neoliberal. ¿Esto qué significa? Un cambio en forma de las relaciones del Estado con las instituciones y la sociedad. En 1996, entonces, en la década de los 80, la educación en Latinoamérica estaba sufriendo una gran crisis generada por lo que se estaba viviendo en las sociedades y en las reformas neoliberales. Empezaron entonces los grandes problemas de la educación en los que las regiones y todo empezó a disminuir la inversión del Estado en cuanto a la educación. Es decir, que los que han tenido la acogida de las políticas neoliberales han sufrido cambios en cuanto a la educación, pues los recursos no han sido los adecuados. Teniendo en cuenta que la educación pública se ve como un riesgo en la sociedad para fin de lo económico, teniendo en cuenta las políticas neoliberales. Es decir, que los que no lo han acogido tienen mayor beneficios económicos en cuanto a la educación, donde la educación es un privilegio
para el Estado o la sociedad. Vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas del neoliberalismo en el momento de garantizar la calidad, la equidad y la igualdad de la educación en los países como un modelo económico capitalista. En el momento de garantizar la calidad, la equidad y la igualdad de la educación desde el Estado colombiano para defender la política educativa neoliberal que se implementa en el género de la cobertura al mejoramiento de la calidad de la masificación del producto de nuevas concepciones técnicas sobre las variables estudiante-maestro y la retención, logrando prácticamente los argumentos que más utilizó para defender la privatización de la educación pública. Fue el manejo de los recursos transformadores y los vínculos de los particulares de las instituciones educativas y sobre todo han insultado al servicio educativo. Puede ser prestado por las instituciones particulares. La decisión política del gobierno expresó administrar lo único que es importante y es que se haga de manera eficiente el recurso, la competencia y organización educativa de la institución de recursos en directo para las prestaciones del servicio educativo por parte de las instituciones privadas, produce un debilitamiento en lo largo del plazo de la educación pública y promueve el negocio de la educación de la privatización. Se presenta como se dan las condiciones para organizar la educación de acuerdo con las lógicas del mercado. La privatización radica del traslado a la función pública del sector privado, la privatización de la educación y su interno por evitar la educación pública en Colombia. En la década de los 70 se inició un ciclo de instauración de dictaduras militares con una gran parte de América Latina, y en la década de los 80 pues también se produjo un entorno de la democracia, ya que pues como un sistema de gobierno que teniendo en cuenta el régimen de acumulación capitalista incrementa e implementar la dictadura de los 90. En las últimas décadas se puede enseñar que todos los efectos de la globalización en el ámbito educativo fue por el conocimiento de ser como el más estable. En contrario de la actualidad, pues está en constante proceso, mayor renovación. Se estima pues que el conocimiento acumulado en el adecuado también puede que entre el contacto del conocimiento y la formación, pues en la actualidad no solo se ha multiplicado en las agencias educativas, pues sino también en medios de comunicación, pues industrias también la transacción de ciertos conocimientos y formación, pues ha sido más adecuada y también podemos aprender, sino que debe tener un tipo de inteligencia más adecuada hacia los estudiantes, no limitando a aquellos que se evidencia por cierta falencia, sino por el contrario, es un mayor aprendizaje.